Hola, bienvenidos de regreso a Yala Clínico. Continuando con la serie de videos de manejo de números, ahora entramos al campo de las cifras significativas. Cifras significativas básicamente se trata de considerar los números que se van a manejar dentro de una medición. Está relacionado con la incertidumbre en las mediciones. Toda medición tiene cierto grado de incertidumbre. Es un valor que normalmente no es exacto. Siempre hay un grado de incertidumbre que depende generalmente de los límites inherentes a la medición o al equipo o también a los errores humanos que se puedan cometer. Dentro de este capítulo tenemos que considerar dos conceptos muy importantes. Precisión, que es la concordancia de mediciones, es decir, cuántas veces medimos, ¿no? Cuántas veces realizamos esta medida y cuántas veces concuerdan entre ellas, ¿no? Si tenemos un punto cercano a una diana, vamos a expresarlo de esta manera, de la diana, podríamos decir que todos estos puntos, a pesar de que están lejos, pero son precisos. Y la exactitud es cuánto se acercan estos valores al valor correcto. Entonces, exactos serían estos puntos negros que estamos dibujando. Los de acá pueden ser precisos, pero están muy lejos de ser exactos, pero sin embargo concuerdan entre ellos, y los de acá se acercan más al valor correcto en lo que es la medición. Aquí vemos una aplicación de este concepto. En una balanza capaz de medir hasta 0,0001 gramos, es decir, una 10 milésima de gramo, podemos reportar de esta manera. 2,2413 más menos 0,0001 gramos. Es decir, que hay una incertidumbre de más menos 0,0001 gramos. Pero si la balanza solamente pesa hasta una milésima de gramo, podríamos reportar solamente hasta el tercer número, o sea, hasta el 1, más o menos 0,001 gramos. Como le dije, depende también de la precisión del equipo, de la exactitud del equipo o de la capacidad del equipo, no el límite que tiene este equipo, en este caso la balanza que tenemos en primer lugar sería más precisa que la segunda. Bien, en los trabajos científicos el último número es incierto por lo menos en una unidad. Entonces ya se omite el poner esta señalización o este símbolo de más menos 0,01 como el ejemplo anterior, sino simplemente expresaríamos así, 2,24,13, perdón, donde ya se sobreentiende en el trabajo científico que podría ser 14 o 12. Aquí se sobreentiende que podría ser, ¿no? 40 o 42, ¿sí? En el primer ejemplo tenemos 5 cifras significativas y en el segundo 4 cifras significativas. ¿Cuál es más exacto? El primero, ¿no? Que tiene, mientras más cifras significativas, la incertidumbre es menor también. Bien, para reforzar el concepto anterior sobre la certidumbre mayor o la menor incertidumbre también, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre 4,0 y 4,00? ¿Sí? ¿Por qué considerar así? Porque el número 4,0 tiene solamente dos cifras significativas y el 4,00 tiene tres cifras significativas. A ver, ¿cómo podemos demostrar esto? Que tomando en cuenta lo que dijimos antes del más menos, aquí sería 0,1 y acá más menos 0,01, ¿no? El valor de la incertidumbre en el primer caso, querríamos decir que lo pesado o lo medido estaría entre 3,9 y 4,1, si consideramos eso. Pero en cambio, en el segundo ejemplo, el resultado estaría entre 3,99 y 4,01. Por lo tanto, la medición sería más precisa. Tendríamos menor incertidumbre en el segundo caso que en el primero. Ahora repasaremos las pautas para seguir en este tema de cifras significativas. Los ceros que están entre dígitos distintos de ceros siempre son significativos. Acá tenemos dos ejemplos. En el primero,
1005 kilogramos. ¿Cuántas cifras significativas acá hay? Evidentemente tenemos cuatro cifras significativas. Y en el siguiente tenemos 1,03 centímetros. Tenemos tres cifras significativas. Tenemos que considerar, incluso aunque tengan una coma de por medio. Si está el cero entre números distintos de cero, va a ser considerado cifra significativa. La siguiente pauta. Los ceros al principio de un número nunca son significativos y simplemente indican la posición de la coma decimal. Primer ejemplo, 0,02 gramos, tenemos solamente una cifra significativa. Y en el siguiente, 0,0026 centímetros, ahora tenemos dos cifras significativas. Los ceros no son considerados. Eso es todo. Siguiente, los ceros que están después del punto decimal siempre son significativos. Los que están a la izquierda no. En el primer ejemplo, estos dos no. Solamente los que le siguen al número 2. Entonces tenemos tres cifras significativas. 2, 0, 0. Y acá en ejemplo, bueno, como es un número eh, sin otro tipo de decimal, o sea, otro tipo de número aparte del cero, vamos a considerar también a ese cero de ahí, porque estamos hablando de la medida, ¿no? De la medición, así que sí se considera ese cero en ese caso. En el siguiente ejemplo, lo que vamos a hacer es tratar de evitar la ambigüedad en la expresión de las cifras significativas usando la notación exponencial. Tenemos este ejemplo, 10.300 gramos. ¿Cómo se puede expresar normalmente? 1,03 por 10, ¿no? 10 a la 4. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y aquí en este caso tendríamos solamente tres cifras significativas. Pero si lo expresamos de esta manera, 1,03 por 10 a la 4, estuviéramos ante una medición más precisa, ahora tendríamos cuatro cifras significativas. Y si lo expresamos de esta manera, tenemos otro número con cinco cifras significativas. Bien, en esta serie de ejemplos vamos a encontrar cuántas cifras significativas existen en cada uno de ellos. En el primero tenemos entre ceros, ¿no? Cero, perdón, entre números que es diferente de cero, así que tenemos un total de cuatro cifras significativas, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Este número de acá tenemos 1, 2, 3 y 4 y se podría confundir esto, ¿no? El exponente no aporta en cifras significativas, por lo tanto, acá también tenemos cuatro cifras significativas, el número de Avogadro, ¿no? Aquí es relativo. Cuando tienes ceros así, después de un número, o sea, cuando no hay decimales, puedes tener acá uno, dos, tres o cuatro cifras significativas, dependiendo cómo lo consideres. Acá también el mismo caso de arriba, con exponente tenemos dos cifras significativas y acá tenemos tres ceros que no son considerados, igual que en la primera pauta, por lo tanto también tenemos tres cifras significativas. Ahora empleamos las cifras significativas en cálculos y tenemos dos reglas importantes. La primera, la medición menos cierta es la que limita la certeza de la operación. Y la número dos, la respuesta final debe informarse con solo un dígito incierto. Como vimos en los ejemplos iniciales, solamente el más menos uno, ¿no? Es decir, limitado por la medición del equipo que se va a utilizar, no por el límite, perdón, del equipo que se va a utilizar. Veamos este ejemplo de multiplicación. Tenemos el área de un rectángulo que mide 6,221 centímetros por 5,2 centímetros. Evidentemente tenemos que reportar con el número que tenga la menor cantidad de cifras significativas, que en este caso es este. Entonces, ¿cómo sería la operación? Sería 6,221 por, y lo voy a poner de otro color, las cifras significativas para que se identifique mejor, 5,2 centímetros. ¿Está bien? El resultado de esta multiplicación nos daría, y te lo voy a poner otra vez en las cifras significativas a representar, 32,3492 centímetros cuadrados. Eso es lo que daría el resultado. Pero la expresión no sería correcta así. Tenemos que expresarla de acuerdo al número que tiene menor cantidad de cifras significativas, o sea, el 5,2.
Pero como tenemos que hacer un redondeo, una aproximación, vamos a decir, a ver, acá tenemos el 2 no le va a ayudar, no le va a aportar a aumentar al 9. El 9 sí se convertiría en 5 y el 5 en 4. Pero este 4 no es mayor que 5, ¿no? O sea, ¿cuándo se hace la aproximación? Cuando el número es igual o mayor que 5. Pero en este caso tendríamos terminando acá un número 4 que no aportaría a que este número 2 de aquí se convierta en 3. Así que tenemos el reporte final. El área de este rectángulo se reportaría como 32 centímetros cuadrados. Nada más. Bien, en este ejemplo vamos a hacer una suma con cifras significativas. Tenemos 20,4 más 1,322 más 83. Evidentemente el 83 es el que va a limitar el número de cifras significativas, puesto que tiene solamente dos. Entonces, si lo que vas a hacer es hacerlo de manera manual, sin una calculadora, lo que tendrías que hacer es ordenarlos de manera vertical. Ponemos así 20,4, ¿no? El símbolo de más. Por acá ponemos 1,322 y por acá el 83. Realizamos la operación y tenemos lo siguiente. Acá tenemos un 7,22 y por acá tenemos un 104. Ese sería el resultado. Pero como estamos limitados por las cifras significativas del 83 y tampoco podemos reportar menos que eso, obviamente, porque acabamos de sumar, eh, tendríamos que dejar de considerar la coma decimal y reportar el número como un número entero. Entonces, aproximando, ¿no? Acá me equivoqué, acá, perdón, es 722, entonces el 2 aproximándolo no aporta, este otro 2 tampoco, pero este 7 sí. Entonces, el reporte de esta suma sería simplemente 105, aproximándolo, ¿verdad? Y bueno, de esta manera concluimos la presentación de hoy. Nos falta el tercer video, que es análisis dimensional, para cerrar el tema de manejo de números. Muchas gracias por su audiencia y bueno, nos esperamos en el tercer video. Hasta la próxima.